Nuestro primer tema, odres nuevos. Y para entrar a este tema, quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:17. En 2 de Corintios 5:17, y quiero empezar a este tema diciéndoles o leyendo lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, a ver, repita conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas pasaron? La vida pasada. Miren, señores, hermanos, líderes, potenciales líderes. De aquí para atrás, y mujeres, porque también en esta academia la van a ver mujeres. De aquí para atrás, nosotros ya no podemos cambiar nada. Ya el pasado quedó en el pasado. Y por eso esta escritura, Pablo dice, las cosas viejas ya pasaron, hombre. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros como cristianos, como gente que fue liberada, que fue libertada, como gente que pasó de muerte a vida, que pasó de maldición a bendición, que pasó de la oscuridad a la luz, nosotros no podemos a partir de ahora seguir viviendo con excusas de una vida pasada, porque eso ya pasó, pues. ¿Cuántos soltaron su pecado a través de un encuentro? ¿Cuántos soltaron su vida pasada? Ya, yo renuncio a eso. Entonces, no podemos vivir de aquí en adelante con las excusas del pasado o tomar sus procesos, sus traumas, todas esas cosas que un día hicieron estragos en su vida. Usted no puede seguir tomando esto para decir o darse una licencia. Bueno, es que yo crecí sin papás. Bueno, es que a mí mi mujer me abandonó. Bueno, es que yo no tuve oportunidad. No, usted no puede agarrar esa vida pasada como licencia para seguir viviendo una vida desordenada. Eso no va con un líder. No, ya lo pasado, pasado. Aunque suene a canción, ya lo pasado, pasado. De aquí para adelante es una nueva vida. Nosotros debemos de aprender a vivir en novedad de vida, porque es lo que Cristo quiere de nosotros. El encuentro está diseñado para eso. Quiero decirles que el encuentro está diseñado para hacer un proceso de limpieza, de purificación, de nosotros poder eliminar todas esas cosas que en un momento nos ataron. Porque una de las cosas más fuertes que nos atan es el pecado, ¿sí o no? Pero ¿por qué peca uno? Porque uno se agarra ciertas licencias por ciertas malas experiencias que uno. Es que la novia que tenía, es que me traicionó con otro, y a partir de ahí usted se vuelve un alcohólico. Por despecho. Ya no, eso no puede seguir sucediendo. No importa lo que nos pasó. Por eso apréndase incluso de memoria. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos nueva criatura. Y el que es nuevo, ¿qué tipo de vida tiene que comenzar a vivir? Es una nueva vida. Una nueva vida. Y usted que está llamado a liderar. Usted que está llamado a ser discípulos. Porque todo esto se tiene que reproducir. Porque todo esto que nosotros hoy estamos haciendo acá, lo vamos a tener que enseñar para que otros lo sigan haciendo. Porque tiene que ver con la visión que hacemos aquí. O sea, la visión del modelo es yo aprendo y yo enseño. Yo soy discipulado y discipulo a otros. Ahorita nos vamos a ir dando cuenta entonces que Jesús nos llamó a una novedad de vida, a vivir vidas distintas, a vivir vidas diferentes, a vivir vidas basadas en una responsabilidad de vida. Aprendimos la semana pasada que el único responsable de su cuerpo, de su salud, es usted. Al mismo tiempo, el único responsable de su mente, de su alma, es usted. Entonces usted ya no puede vivir a partir de ahora echándole la culpa al otro por lo que usted piensa.
Porque hay de los que le echan la culpa a su mujer de todo lo malo que les pasa, cuando los únicos responsables, ¿quiénes son? Nosotros. O sea, de ahí nace. Mire, el liderazgo es carácter. Y el carácter, Miguelito, tiene que ver con asumir mi responsabilidad, el estar consciente quién soy yo y cuál es mi función. Un buen delantero sabe que está adelante, ¿para qué? ¿Para echar goles? ¿Se imagina usted un buen delantero sacando las pelotas de su equipo para que no le echen gol, al contrario? No tiene sentido. Un buen defensa sabe que está ahí, ¿para qué? Para evitar que le peguen una bandeada a su pobre portero y que el portero salga con las manos todas dobladas ahí. Para eso está. Entonces, nosotros como hombres tenemos que saber, el liderazgo es carácter. Diga conmigo, el liderazgo es carácter. Ahora bien, el carácter se desarrolla. Uno no nace ya con un carácter definido, Pedrito. Uno se va haciendo el carácter, se forma en base a las experiencias, buenas y malas. Y en las Escrituras solo hay una forma en que nosotros podamos desarrollar el carácter. Y es aprender de Jesús la forma en que Jesús vino a la tierra e hizo las cosas. Ahora bien, este tema de odres nuevos está basado en Marcos capítulo 2, versículo 18. Marcos capítulo 1, versículo 27. Y Marcos capítulo 2, versículo 18. Mire, pues. Marcos 1, 27. Yo quiero que vaya por favor a Marcos 1, 27 y vamos a leer. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Y qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? La gente se admiró, porque escuche, Jesús vino estableciendo cosas nuevas. Jesús vino a la tierra no haciendo lo mismo que hacían los fariseos. De hecho, en Marcos capítulo 2, versículo 18, si usted va a Marcos 2, 18, dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos? Preguntándole a Jesús, ¿por qué tus discípulos y los de Juan, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ojo con esto. ¿Cuántos discípulos se mencionan en este verso? Los de Juan, los de los fariseos y los de Jesús. Escuche, Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que estaban de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿El ayuno es bueno o es malo? El ayuno es bueno. Sin embargo, los discípulos de Juan y de los fariseos estaban discutiendo que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús les explicó, les dejó claro, el ayuno no es malo en sí, pero había un momento en el que se iba a ayunar. Y él les dijo: ¿acaso puede el novio mientras está de bodas ayunar? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no puede ayunar, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús les dijo: tranquilos, hombre. ¿Por qué se enfocan en lo que por qué se basan en que nosotros no estamos haciendo lo que ustedes hacen? Jesús vino y lo primero que hizo fue renovar la mente de la gente que llamó, de la gente con la que él anduvo. Porque los fariseos tenían un modo de hacer, un modo de enseñar, un modo de vivir. Y lo primero que Jesús hizo es cambiar el modo. Jesús vino renovando la mente de sus discípulos. Marcos 1:27, ya lo leímos. ¿Y qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda? Miren, parte de nuestra doctrina es esta: la manifestación del poder de Dios. A través de la unción, a través de las sanidades. Esto es parte de nuestra doctrina.
Nosotros tenemos una doctrina y parte de la doctrina es la manifestación del Espíritu Santo en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, en sanidad, en milagros, en poder, en unción. ¿Cuántos disfrutaron de la unción en su encuentro? Entonces, esa unción manifestada en milagros sirve para liberar si estás atado, sirve para sanar si estás enfermo. En el área evangelística sirve para que la gente crea en Jesús. Porque dice la palabra, sigue diciendo acá, escuche, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces a aquellos días ayunarán, porque nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo, dice, tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Diga conmigo, odres. Estamos aquí para ser renovados. Nadie que no renueva su vida y su mente puede recibir lo nuevo del Espíritu. Y somos renovados a través de dos cosas. Le explico. El odre era la piel de un cabrito que en el tiempo antiguo tomaban para transportar agua y vino. Pero este odre se tomaba, se sellaban, se retiraba el cuero del cabrito, luego se ponía a curtir y luego de curtirlo se metía en agua. El agua lo ablandaba y para terminar el proceso le echaban aceite para sellar toda la porosidad. Y luego se lo cargaban y en sus travesías, ojo, travesías no en sus travesuras, ¿sí? En sus travesías la gente que iba en el desierto cargaba el odre y el odre se secaba a causa de la intensidad del sol. Quiere decir que cuando este odre regresaba, ¿cómo regresaba? Regresaba seco. Y se le echaban vino nuevamente, este odre se rajaba. Entonces tenían que renovar el odre. ¿Cómo? Volviéndolo a meter en agua y volviéndole a echar aceite. De esa forma se renovaba el odre, porque imagínense desechar el odre. Este ya no sirve, ya se secó, salía más caro el cabro que el vino a estar matando un cabrito cada vez que se ocupaba, sino que se renovaba el odre. Entonces, dos cosas importantes. Nuestra mente es renovada a través de la palabra. Y dos, a través de la unción del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ser renovados en nuestro espíritu, necesitamos ser renovados en nuestra mente para poder asimilar la visión de Dios y trabajar en la visión de Dios. Aquel que vive diciendo no y resiste a la visión de Dios, resiste a todo lo que es de Dios, ¿qué necesita? Primero tener un encuentro con Jesús y luego ser renovado. Aquel que dice, no gracias, yo no necesito. No gracias, yo ya sé. Es una persona que cree que ya está establecido en un estilo de vida. Y usted quiere enseñarle algo nuevo, se resiste a esa enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? Dígalo. Tenemos que renovarlo. Entonces es a través de la palabra y es a través de la unción que usted y yo podemos llegar a renovar el pensamiento, podemos llegar a renovar el espíritu y de esta forma decir, estoy preparado, pastor. Una persona renovada siempre será una persona dispuesta. Una persona que ha sido renovada será una persona que dice, pastor, aquí estoy, dígame dónde, cuándo, dónde, cómo. Esta visión tiene que ver con hacer discípulos. Pues hagámoslos, pastor, ¿cómo se hace? Pero una persona, un odre que no ha sido renovado en su mente y en su corazón, usted le dice, vamos a hacer algo. Sí, pastor, pero yo le voy a decir algo. Así no lo hacíamos en otro lado. Yo vengo de otro lugar y las cosas allá se hacían de esta forma. Entonces empieza a cuestionar todo lo que viene del Espíritu. Por eso es importante entonces que nuestro odre sea renovado. Que nuestra mente sea renovado, que nuestro espíritu sea renovado. Jesús vino renovando la mente de sus discípulos, porque dice que la doctrina de él, la doctrina de Jesús incluía autoridad y poder para sanar enfermos y liberar
demonios. Jesús se presentó en una sinagoga donde dice que había un hombre con un espíritu inmundo. Y cuando el hombre vio a Jesús, dio gritos y dio voces, ¡ya! Y Jesús lo liberó. Y la gente se admiró. Yo no sé cuánto tiempo había pasado ese hombre ahí sentado escuchando las lecciones de los fariseos. Pero ¿por qué no habían podido los fariseos echarlo fuera? ¿O por qué no se había manifestado hasta que Jesús llegó? Porque Jesús llegó con una doctrina de autoridad y de poder. Diga conmigo, autoridad y poder. Jesús no llegó a ponerlos a ayunar. Jesús llegó y lo primero que les dijo es: vengan, los haré pescadores de hombres. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, pero Jesús vino a decirles a los discípulos de él: vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Pregunto, ¿hacían los discípulos de Juan y de los fariseos pescadores de hombres? No. Entonces Jesús vino con algo nuevo, pero ese algo nuevo, mis hermanos, está basado en una renovación. Ahora bien, dicho esto, quiero que vean conmigo Marcos capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. 24. Aquí va una vez más la mente no renovada. Escuche este versículo, dice: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ojo con esto, todo el contexto de esta escritura era que los fariseos reclamaban: ¿por qué ustedes hacen las cosas diferentes? ¿Por qué ustedes no lo hacen como nosotros los hacemos? ¿Por qué no hacen las cosas como se está acostumbrado aquí a hacerlo? Ese es el contexto de todo esto. Jesús sanó a un leproso, a un hombre de mano seca en día de reposo. Y Jesús ahorita los manda a arrancar espigas en día de reposo. En la ley no era permitido trabajar el día de reposo. Hasta el día de hoy los judíos mantienen esa doctrina. Y dice que no era lícito para ellos trabajar el día de reposo. Si querían comer, tenían que dejar preparada la comida un día antes y sentarse a comer sin encender fuego, sin hacer un esfuerzo. Sin embargo, viene Jesús y manda a sus discípulos que tenían hambre: bueno, vayan y arranquen espigas. Se presentan una vez más los fariseos y les dicen: ¿por qué tus discípulos siguen haciendo las cosas de la forma en que nosotros no las hacemos? Todo el contexto de este versículo está en que todo lo que Jesús estaba haciendo estaba mal y todo lo que los fariseos estaban haciendo estaba bien. Pero eso es lo que pasa con alguien que no tiene una mente y un espíritu renovado. Por eso, mis hermanos, número uno, debemos de saber que hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hay dos cosas importantes que ya aprendimos hoy. Número uno, una novedad de vida, una nueva vida. Número dos, una renovación. ¿En qué área? En la mente, en el espíritu y en el alma. Ojo, porque ya son dos cosas importantes. Marcos 3, verso 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Mire, mi hermano, mire, querido líder, cuando alguien no tiene una mente renovada, todo lo que alguien hace,
toda una manifestación de Dios, todo un mover del Espíritu Santo, siempre le va a encontrar el pero. Eso de los encuentros es del diablo. Eso del Espíritu Santo, esa onda es de los demonios. ¿Desde cuándo acá un demonio puede dar gozo? ¿Ah? ¿Desde cuándo aquí el diablo puede dar alegría? ¿Desde cuándo acá el enemigo va a dar algo que no tiene? O no me diga que usted en una vida de pecado y de esclavitud se sentía feliz. ¿Ah? ¿Cuántos se sentían en libertad estando atados por el enemigo? ¿Ah? No me diga que usted disfrutaba esa vida. Uno trata y busca la manera de salir de ahí. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús sanó, escuchen, llegó a la casa de Pedro, llegó a la sinagoga y sanó a este hombre de la mano seca? Luego dice que se fue a la casa de Simón Pedro y sanó a la suegra. 2 milagros, y dice que la multitud cayó sobre él. ¿Por qué cree usted? Porque la gente está cansada de vivir ahí. O sea, a veces llega un momento donde la gente se desespera y dice que la multitud le agolpaba. Llegaron a casa de Simón Pedro y en la noche a Jesús le tocó trabajar, echar punta toda la noche. Porque llegaron, ¿por qué? Porque se enteraron que sanó, que liberó a un endemoniado. Se enteraron que sanó a la suegra de Pedro. Ya hay un hombre aquí. ¿Qué pasaría a usted si alguien le dice, mire, no sé cuál es su necesidad, pero escuche usted que hay alguien que tiene una respuesta a su necesidad? ¿No lo iría a buscar usted? ¿Ah? ¿No correría usted? A ver qué onda pues. Y la gente estaba así. Mis hermanos, ¿es que acaso se disfruta una vida en ataduras pues? ¿Acaso se disfruta una vida esclavizada? No puede. No solo uno vive atado y todo lo que está y todo alrededor de uno también es atado. Entonces acá a la gente de mente cerrada ya no le importaba la sanidad de este hombre. Solo le importaba ver si Jesús violaba la ley, si hacía lo correcto para ellos o lo incorrecto. En esta visión, mis hermanos, hay tantas cosas que vamos a aprender de las Escrituras. Incluso hay cosas que no son bíblicas y que a veces se hacen dentro de las iglesias. Y dice, ¿qué pasó? Es porque la tradición, la cultura se metió y nos enseñó una manera de vivir. Pero eso no es más que religión. Nosotros no podemos seguir viviendo en la religión. Nosotros tenemos que aprender a vivir en una relación constante con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Usted tiene que aprender a vivir a partir de ahora una relación. Porque aquí lo que los fariseos querían era poner en mal a Jesús. ¿Y qué de mal tenía en sanar a un hombre? Sí, pero era día de reposo. Él les preguntó, ¿está bien hacer el bien o hacer el mal en día de reposo? ¿Y qué le contestaron ellos? Ah, el bien. Ah, bueno, pues tú sanó al, ¿cómo se llama? Sanó al hombre de la mano seca. Pero ahí le buscaron, va. Dice que aparte de ahí, escuche. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Para Jesús era más importante una vida que una manera de pensar que la manera de pensar de los religiosos. Para Jesús era más importante salvar una vida que cumplir las reglas de un grupo de hombres religiosos. Sigo leyendo. Pero ellos callaban, miren, hoy sí calladitos, ¿ah? Calladitos. Pero ellos callaban, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecidos por la dureza de su corazón. Miren, un hombre de mente no renovada es duro de corazón. Y yo le voy a decir a usted, y el ejemplo más claro es usted. Dígame usted si en esclavitud, si en su vida pasada, cuando alguien se acercaba a querer hablarle de Dios, ¿cómo lo resistía usted?
¿De qué forma lo rechazaba usted? Pues usted era duro de corazón. Éramos duros de corazón. Usted resistía, ¿sí o no? No me interesa esto. A mí no me hables de esto. A mí no me digas esto. Y usted alegaba que usted vivía bien, ¿no es cierto? Consciente de que no estaba bien. Consciente de que habían cosas que tenía que trabajar el Señor en su corazón. Pero dice que Jesús, viendo la dureza de su corazón, se enojó. Porque para ellos era más importante cuidar esa doctrina del día sábado o del día de reposo que la necesidad de ese hombre enfermo. No, es que Jesús nos vino a enseñar, mis hermanos, que sobre cualquier regla, sobre cualquier pensamiento está el poder ayudar al necesitado, el poder llevar las buenas nuevas de salvación. Recuérdense que Jesús se presentó ante los fariseos, desenrolló el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para darle libertad a los cautivos. Jesús había venido a eso. Jesús no había venido a enseñar cosas, sino a hacer cosas. Esa es la diferencia de alguien que se ha dejado renovar por la palabra y el Espíritu. No es tanto lo que dice, sino todo lo que hace, y lo que hace para Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Es lo que usted, cuando usted realmente se deja renovar, entra en usted el Espíritu y el deseo de hacer cosas. Y no solamente de saber cosas. Está bien una doctrina, pero ¿qué es la doctrina? Es enseñarle a usted normas, dogmas, formas, una estructura de enseñanzas, pero solo sabe. En cambio, Jesús vino e hizo discípulos, llamó. Yo quiero que vaya usted. Bueno, sigámosle, voy a terminar de leer esto. Y le dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió la mano, le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para destruirle. O sea, una mente cegada, mis hermanos, siempre va a querer poner obstáculo al mover de Dios en su vida, al mover de Dios en la vida de un hombre, al mover de Dios en una iglesia. Marcos 3, verso 7. Sigue. Ahí el versículo dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, y grandes multitudes vinieron a él. ¿Cuánta gente vino a él? Multitudes. ¿Cuánto es multitudes? Multitudes es una gran cantidad de personas. Ahora, ¿por qué vinieron a él? ¿Por qué se acercaron a él? Porque Jesús no solamente tenía palabra, sino tenía poder. En esta vida no solamente vamos a caminar de conocimiento, en el liderazgo que el Señor nos ha confiado y nos va a permitir ejercer, no solo a través de su vida, a través de los grupos de amistad, a través de todo lo que usted va a terminar haciendo en esta visión. No solamente va a tener conocimiento, sino también va a tener poder. ¿Cuántos vieron la manifestación de los demonios en el encuentro? ¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿Alguien sintió de pronto cosas raras y salió a vomitar al baño? ¿Ah? ¿Cuántos? Levante su mano, porque si a todos nos ha pasado, pues, ¿qué creen que fue eso? Es el mismo poder de Dios trayendo libertad. ¿A quién? Al cautivo. Vaya a saber Dios de qué lo liberó, pues. Y yo no puedo decir: fuiste libre de esto. No, el mismo Espíritu que nos conoce, el mismo poder del Espíritu que se manifiesta, fue el que descendió, hizo su obra de liberación. Entonces, todas estas multitudes vinieron a Jesús y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no los oprimiese. Ojo, de aquí nacemos. De aquí nace esta visión, de aquí nace esta necesidad. Jesús vino
Y en el verso 10 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Verso 13, lea conmigo verso 13. Todos trajimos Biblia, ¿no? Bueno, si tiene su dispositivo ahora, porque necesito que lea conmigo. Mateo 3, verso 13. Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice que después de que el gentío vino sobre él llamó así a los que quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ese de llamar a discípulos y establecer 12 no lo habían hecho los fariseos, no lo habían hecho los discípulos de Juan. Ahora, ¿por qué no lo habían hecho ellos? Porque ellos querían solo la bendición para ellos. Miren mis hermanos, esta visión, este modelo se trata en bendecir gente, en compartir la bendición, en llegar y llevar una respuesta a la necesidad de la gente. Entonces Jesús vino y delegó, siendo Dios, él vivía limitado por el cuerpo en el que vivía, no podía estar en 5 lugares a la misma vez. ¿Qué hizo? Llamó a 12 y les delegó autoridad. ¿Para qué? Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué los llamó? ¿De dónde venía Jesús? De Galilea, de las regiones de las regiones de Samaria, todo alrededor. ¿Qué venía haciendo? Sanando enfermos y liberando demonios. Ahora llama a 12. ¿Y para qué los llamó y los estableció? Lea pues, después estableció a 12 para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vean el ministerio de Jesús, vea esto. Apunte Marcos 1:21, apunte Marcos 1:29, apunte Marcos 1:32, es todo ese capítulo, pero esos versículos les vamos a dar un repasón ahorita. Marcos 1:39, Marcos 1:40. Muy bien. Marcos 1:21. Entró a una sinagoga y había ahí un hombre endemoniado que al verlo gritó a gran voz y él lo cayó y le ordenó que saliera de él. Marcos 1:29, llega a la casa de Pedro, llegando a la casa de Pedro encontró a la suegra de Pedro enferma en cama con fiebre y la sanó y enseguida la mujer se levantó y le servía. Marcos 1:32, al anochecer le trajeron enfermos y los endemoniados a la casa para que los sanara. Al anochecer le trajeron enfermos y los endemoniados a la casa para que los sanara. ¿A la casa de quién? A la casa de Pedro. Y luego Marcos 1:39, recorría Jesús toda Galilea predicando, sanando y liberando. Y dice que su fama se difundió por toda la provincia. De tal forma que la multitud empezó a seguirlo. Ahora mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 40. Y voy a cerrar con este pasaje. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, oiga, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación.
¿Por qué Jesús, después de sanar a este leproso, le pidió que no lo divulgara? Mientras que el endemoniado sí, mientras que la suegra de Pedro sí, a este le dijo, por favor, calladita la boca, no lo divulgues. ¿Por qué? Porque Jesús ya veía las multitudes llegar a él. Y de hecho así fue, porque dice que el 45, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Miren lo que pasó. Claro, porque la gente se enteró, ay, hay alguien que libera endemoniados, hay alguien que sana enfermos, y ahora hay alguien que sana leprosos. La lepra era la enfermedad del siglo, de ese tiempo. Es como el cáncer ahora. La lepra era que la piel de los enfermos se empezaba a podrir y a caer. Es como el cáncer, solo que el cáncer es interno. La lepra era externa. Imagínense Jesús sanando la lepra. La gente se enteró, ahora también sana la lepra, cayeron sobre él. De tal forma que dice que Jesús ya no pudo entrar a la ciudad, sino que se quedó en él desierto, y por eso es que tuvo que llamar a 12 y establecer discípulos para que lo ayudaran a atender las multitudes, porque siendo Jesús el Hijo de Dios no pudo solo. Y si él no pudo solo, ¿será que nosotros vamos a poder solos? ¿Será que nosotros vamos a ser los superhéroes y los supermanes, Miguelito? No vamos a poder solos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos a hacer lo que Jesús hacía. Él por eso llamó a 12, porque imagínense a Jesús, ¿a qué hora iba a atender toda la necesidad de todas las multitudes? Hágame un favor, hermano Pablo. Jesús en el desierto, uno por uno, todavía estaría ahí sanando enfermos y liberando demonios. Pero Jesús delegó. Esta visión es tan poderosa porque Jesús nos delega a nosotros la autoridad para que nosotros seamos obreros de primera línea y nosotros seamos esas personas que llevemos el evangelio a otros. Usted está aquí para asumir esa responsabilidad. Usted está aquí para ser enseñado, pero también para ser preparado y transformado para manifestar el poder de Dios a través de su vida. ¿Alguien lo cree esta noche? Para eso es esta visión. Esta visión no es para que usted aprenda, esta visión es para que usted haga. Imagínense que Jesús hubiera venido y hubiera dicho, ¿cuántos de los sanados, de los liberados, de los que ya lo seguían, cuántos de ustedes quieren venir conmigo a aprender todas mis enseñanzas? ¿Quién hubiera dicho que no? Pero Jesús no. Jesús llamó y estableció 12 para delegarles autoridad, o sea, para echar punta pues. Así que diga conmigo, esta visión es para trabajadores. Es para gente esforzada, es para gente valiente, es para gente la gente que está agradecida con Dios por la obra que Dios ha hecho en su vida y diga, Señor, gracias. Si lo hiciste conmigo, sé que lo podés hacer con mi papá, con mi primo, con mi hijo, con el vecino, qué sé yo, con quién. Pero la obra que Jesús hizo en nosotros la puede hacer con alguien más si usted asume el reto de decir, heme aquí está alguien que está agradecido por la obra que has hecho en mí. ¿Qué necesita usted? Solo la voluntad. Por eso Jesús no usó discípulos de los fariseos, porque miren, es difícil cuando alguien ya sabe algo, querer enseñarle algo nuevo, se resiste. Eso me pasa mucho a mí con el sistema de la iglesia actualmente y me ha costado un poquito, porque he querido hacer ciertos cambios y la gente se resiste porque ya conoce una forma de hacer las cosas. Y no, pastor, es que así no se hacía. Yo sí, no se hacía así, pero hoy el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer cosas nuevas. No, pastor, pero es que así no se hacía en aquel entonces. Es que yo sé. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar moviéndonos, renovándonos a lo nuevo del Espíritu, pues, a lo nuevo de su Espíritu. De hecho, este principio funciona en todas las áreas de nuestra vida. Las empresas que no se renuevan, vea esto,
Dice que 3 años tiene que pasar una empresa para poder hacer cambios y seguir subsistiendo. Empresas que no se renuevan, yo no sé usted, pero yo sé que la cooperativa no se ha quedado ahí. Ha tenido que hacer cambios constantes para poder subsistir, para poder crecer, para poder seguir en el mercado. Imagínese una institución que no se renueve, que no se reinvente. Te muere. Entonces, nosotros debemos de someternos, ya lo aprendimos, a la palabra y al Espíritu para ser renovados. Todo el que es renovado está dispuesto a hacer la visión de Dios. Todo el que dice, Señor, aquí está mi vida, ¿qué hay que hacer? Va. Entonces, en algún momento cada uno de ustedes va a discipular. El discipulado no es adoctrinamiento. El discipulado es enseñarles a trabajar a las personas. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Los llamó, les delegó autoridad, les dio poder. ¿Para qué? Para que se fueran a sus casas y no fueran a hacer nada. ¿Verdad que sí? No, les delegó autoridad, les delegó poder y luego ¿qué hizo? Muy bien, y luego los envió. Y ya que los envió, estos discípulos con la autoridad y el poder que habían recibido, ¿cómo regresaron? Dice que regresaron contentos, dice que regresaron felices, porque aún los demonios se les sujetaban. ¿Qué le parece a usted? Recién regresamos con un equipo. El equipo que fue a servir al encuentro de ustedes es un equipo que recién empezó, ya está en su proceso, empezó academia. Miren qué dispuestos están a trabajar, para trabajar. Están pasando un proceso, pero ese proceso les está permitiendo a ellos poder desarrollarse. Pero hay algo importante. Aquel que no se deja renovar no va a entender las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Por lo tanto, no va a vivir una vida transformada. Así que mis hermanos, mis líderes queridos que están en proceso de formación, nunca nos resistamos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Cuando de renovar se trata, cuando de transformar se trata, Dios siempre va a desacomodar nuestro pensamiento. Dios siempre va a acomodar nuestra mente. Aprendimos que Romanos 12:2 dice, no se conformen, sino sean renovados por medio de la renovación o de la transformación ¿de qué? De nuestra mente. Así que mis hermanos, esto es para que nosotros entremos al campo, vayamos a echar punta y hagamos la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, dale un fuerte aplauso a Jesús esta noche.